iglesia que esté atenta, a que esté, Señor, dispuesta a recibir tu palabra, Señor, tal como tú la has dejado, Señor, y permítenos pues este tiempo aprovecharlo para entender esta preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos, mis hermanos, a primera los Corintios 6:20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Gloria a Dios, amén. Primera carta a los Corintios 6:20. Vamos a esperar que todos tengan la cita. Es importante que leamos nuestras Biblias. Y dice así la escritura. Ahora sí, hermanos, veo que ya todos están allí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Continuamos con estos temas sobre la gracia de nuestro Dios. Y hoy este tema, yo lo he titulado ¿cómo respondemos a la gracia de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo respondemos a la gracia de Dios? Bueno, hermanos, pues todos sabemos, o al menos aquí, y los que nos escuchan por internet, que pues hay hermanitos que están escuchando también la palabra, o escucharán en cuanto tengan tiempo, hermanos, esta palabra. Sabemos que la gracia de Dios es el favor inmerecido, otorgado a quien no lo merece. Y pues nosotros nada merecíamos, hermanos. Ya hemos visto lo que dice la palabra, que pues nuestro pecado, ¿qué merecía? La muerte, la condenación. Pero por gracia, Dios no nos ha dado el castigo que merecemos. Y es por su misericordia que nos ha dado el perdón, pero también todas las cosas que necesitamos, porque ya vimos que la gracia de Dios no se limita solamente a la salvación, sino va más allá, hermanos. Entonces, nuestro entero caminar como cristianos debe de estar alimentado por la gracia de nuestro Dios. Sabemos que la gracia del Señor es absolutamente gratis para todos los que vienen a Jesús con fe. Pero quiero decirle que es el regalo más costoso, porque a veces realmente eso sucede en muchas personas, que cuando reciben algo, aunque esté muy bonito, aunque sea caro, pues como lo recibieron gratis, pues no lo valoran. Y es como, hermanos, cualquier cosa para ellos. Sin embargo, tenemos que aprender, tenemos que entender, hermanos, que la salvación, que todo lo que el Señor nos dio por medio de la salvación fue el regalo más costoso. ¿Por qué, hermanos? Porque costó la vida del Hijo de Dios. Este versículo que hemos leído dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Sí dice así la Biblia, hermanos? La nueva versión, es la traducción del lenguaje actual. Este versículo que voy a leer dice: cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Eso dice la traducción del lenguaje actual. Lenguaje actual es, hermanos. En realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Eso dice, hermanos, la palabra. Así que no podemos decir que hemos comprendido la gracia de nuestro Dios, hemos comprendido el precio que Él pagó, hermanos, y estar o vivir como nosotros queremos, ignorando los mandamientos del Señor o acomodándolos a nuestra voluntad. No podemos decir, no, ay, no, sí, Dios me salvó, y seguir así, hermanos. La Biblia
hermanos, es muy clara. Somos salvados no solo del castigo por el pecado, sino somos salvados también del poder del pecado a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos encontrado ese perdón de nuestros pecados, pero también dice la palabra que encontramos esa transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Encontramos esa transformación. Él nos libera del dominio del pecado en nuestra vida. Y entonces la salvación por gracia no significa que el cambio o el crecimiento no los necesitemos en nuestras vidas, sino, hermanos, significa que el cambio y el crecimiento ahora son posibles por Dios, que está obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y dijimos, la gracia de Dios no solo nos trae salvación, hermanos, no solo nos trae el perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma. Y cuando somos transformados, hermanos, o cuando el Señor empieza ese proceso en nosotros, es porque nos está ayudando. Él mismo, hermanos, su Santo Espíritu está redarguyendo en nuestros corazones de que somos pecadores y que necesitamos un cambio. Y ese cambio lo podemos encontrar, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. No con terapias. Muchas terapias ayudan, pero no nos pueden transformar. Amén, hermanos. El único que puede transformarnos es Jesucristo. Entonces, hermanos, el Señor nos transforma y también nos ayuda a obedecer en nuestra vida. Que ahora que hemos empezado, hoy, desde que empezamos en el camino del Señor, nos enseña a vivir esa vida de piedad que Él desea. Nos enseña, hermanos, a rechazar las cosas que a Él no le agradan, aquellas que no le glorifican. Y nuestra obediencia entonces es un acto de gratitud. ¿A quién, hermanos? Pues a Dios, por esa gracia que ha sido derramada en nosotros. Dice Efesios 2, 8 al 10. Es un texto que ya hemos mencionado mucho a lo largo de esta serie sobre la gracia. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y miren, hermanos, la Nueva Versión Internacional dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Nos dice que fuimos salvados, hermanos, aquí nos dice por la fe, mediante la fe. ¿Sí es así, hermanos? Mediante la fe. Y es por gracia. No dice que fuimos salvados por buenas obras, ¿o sí, hermanos? No. Bueno, aquí dice claramente que fuimos salvados para buenas obras. Dice aquí el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto hace la diferencia. No fuimos salvados por las buenas obras que hemos hecho, porque ya aprendimos que aún nuestras buenas obras son
como trapos de inmundicia. Nuestra justicia es, hermanos, como trapo de inmundicia. Bueno, pero aquí dice, hermanos, que el papel de las obras en la vida cristiana no es salvarnos. Fuimos salvados por gracia, sino el papel de las obras en la vida del cristiano es para vivir una vida de obediencia, hermanos. Es para vivir una vida de obediencia, para que expresemos nuestra gratitud a nuestro Dios por el amor que Él nos ha mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha amado tanto, dice la Escritura. Y nos amó, hermanos, cuando todavía éramos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, toda nuestra obediencia a la palabra de Dios en la vida cristiana es un acto de gratitud. Tenemos que estar agradecidos, hermanos. La gracia de nuestro Dios tiene que hacer un efecto en nuestras vidas. Si es que realmente hemos, hermanos, recibido ese regalo de Dios, Él lo ofrece. Pero si realmente lo hemos recibido, tenemos que corresponder a esa gracia. Y hermanos, decía la pregunta o el tema, ¿cómo respondemos a la gracia de Dios? Pues con obediencia, hermanos. Amén. Y el apóstol San Juan es más claro, hermanos. Allá en primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice así la Escritura, 3:6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Bueno, miren, aquí la palabra del Señor dice, todo el que permanece en Él no peca. 3:6. No le ha visto ni le ha conocido. Entonces, hermanos, si tú has tenido un encuentro con Jesucristo, no puedes estar practicando el pecado. Tienes que obedecer al Señor, tienes que guardar los mandamientos. Tu respuesta, cuando tú has creído en Jesucristo y dices, ay, ahora sí yo le he recibido, ahora sí he tenido un encuentro personal con Él. ¿Cómo respondes, hermanos? Con obediencia. Con obediencia, hermanos. Y vamos a ver Hechos capítulo 2. Dice, hermanos, la palabra que Pedro estaba dando el primer discurso después del Pentecostés, su primer sermón, hermanos. Y no lo había preparado, no tenía un bosquejo, sino fue guiado por el Espíritu Santo. Y allá en el versículo 37 y 38, hermanos, bueno, el 36 voy a leer cómo estaba terminando este sermón o estaba dando el sermón cuando, pues, hermanos, dice que los que estaban escuchando se compungieron. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo respondemos a esa gracia de Dios? Pedro dijo, arrepiéntanse primero. Y ya vimos que el arrepentimiento es dar vuelta al pecado, a todo lo que estamos haciendo mal, y empezar a vivir una vida que a Dios le agrada. Y entonces dice, y bautícense.
Hay muchos hermanos que, no hablo de los que apenas están conociendo del Señor, no, porque ellos apenas están escuchando el Evangelio. Hablo de muchos que estamos, hermanos, o están ya desde hace muchos años y no quieren bautizarse. Y cualquier pretexto es bueno, hermanos. Cualquier cosa es bueno. Pero eso es un acto de obediencia, amén. Porque quiero entregar mi vida a Cristo, porque ahora quiero morir para el pecado y vivir para Cristo. Pero eso les dijo Pedro. Y luego dice, hermanos, el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Obediencia. Empezaron a caminar en obediencia. Lo que la palabra del Señor, lo que escuchaban de la palabra del Señor, lo empezaron a obedecer, a perseverar, hermanos, a buscar, a servir. Y bueno, decía Juan, todo el que permanece en él no peca, porque se ha apartado de esos pecados. Pero esto no quiere decir, hermanos, que los cristianos jamás pecan o se equivocan. Son perfectos. Por experiencia sabemos, hermanos, que eso no es verdad. Lo que quiere decir Juan es que quienes han sido impactados por la gracia de Dios no quieren pecar. No quieren, hermanos, sino que anhelan consagrarse a Dios, anhelan ser justos, anhelan, hermanos, estar puros para el Señor. Sin embargo, todavía estamos en este cuerpo. Y dice la palabra, hermanos, donde leíamos de Primera de Juan en el 3:8, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No practica, o sea, que no se está, hermanos, constantemente. Si nos hemos apartado de la mentira, no podemos estar practique lo mismo. Y si el Señor te salvó y estabas en un estado de adulterio o de fornicación o hermanos, no sé, de robar cosas, no podemos seguir en lo mismo, porque entonces estaríamos practicando. Pero todavía le seguimos fallando a Dios de muchas maneras, hermanos. Entonces, ¿cómo respondemos a la gracia del Señor, hermanos? Apartándonos del pecado, siendo obedientes. El deseo, hermanos, de los que hemos recibido la gracia de Dios es complacer a nuestro Dios. Por eso dice este versículo de 1 Corintios 6, que tenemos que glorificar. Dice, por eso deben dedicar su cuerpo en honrar y agradar a Dios. Amén, hermanos. Entonces, porque no son nuestros. Bueno, vamos a pasar al segundo punto. La gracia de Dios nos motiva a trabajar para el Señor. Aquellos hermanos, aquellos cristianos, aquellos que han sido impactados por la gracia de Dios, empiezan a trabajar duro para el crecimiento del reino, hermanos, en esta tierra, la cual es su iglesia. Y puedes decir, pero yo trabajo. Hay muchos que trabajan. Y todos trabajamos, hermanos, porque tenemos que salir adelante, tenemos que traer comida a nuestra casa, tenemos que, hermanos, es más, dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Sin embargo, hermanos, no estoy hablando de este trabajo, hermanos, que todos tenemos que realizar para salir a buscar nuestro sustento. Estoy hablando, hermanos, del trabajo en la obra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, no sé cuántos recuerdan a Saulo, que es Pablo, el apóstol Pablo. La Biblia dice que Saulo de Tarso, él creía representar a Dios. Y pues por eso pues arrastraba a hombres, a mujeres y los llevaba a las cárceles, consentía en su muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque decía, no, yo sirvo al Dios verdadero. Pero dice allí en 1 Timoteo 1:12 al 14,
Él fue testigo, hermanos, de la gracia de nuestro Dios. Primera Timoteo 1:12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, Él conoció en persona a Jesús y, hermanos, Él mismo experimentó el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando iba camino a Damasco, se le apareció Jesús, ¿verdad? Y que le dijo, y Saulo pues no sabía quién era, y le dijo, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, hermanos, Él dice, doy gracias. A Cristo Jesús le estaba dando gracias, dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Cuando Dios lo consideró, hermanos, fiel y lo llamó al ministerio, cuando Él perseguía a la iglesia, cuando Él estaba consintiendo, hermanos, en que mataran a muchos cristianos, Él daba su autorización. Y dice Él, hermanos, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Sí, lo hizo por ignorancia, hermanos. E incredulidad, lo reconoce, no creía en Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Aquí, hermanos, el apóstol San Pablo describe esta obra de amor que le fue concedido. ¿Por qué, hermanos? Porque conocía muy bien la ley, porque tenía muchas influencias. Dice que por la gracia de nuestro Dios, por la gracia de nuestro Dios. Dice, hermanos, la palabra del Señor también en 1 Corintios 15:10. Vamos a 1 Corintios 15:10. Sigue diciendo el apóstol San Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, y el 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Soy el más insignificante. Eso quiere decir cuando dice el más pequeño. Sí, estaba bajito, dice la historia, que era bajito, pero no está refiriéndose a que, ay, yo estoy más pequeñito que todos. No, no se está refiriendo a la estatura, hermanos. Está refiriéndose a que era el más insignificante. El más insignificante, hermanos. Y no era digno de ser llamado apóstol, pero fue por la gracia de nuestro Dios. Y después de ser salvo por la gracia, hermanos, Él no se contentó con apenas reunirse en la iglesia y decir, y hermanos, adorar a Dios allí con la iglesia de Jerusalén, o hermanos, oír las impactantes predicaciones del apóstol San Pedro o San Juan. No, Él fue más allá. El 10 que hemos leído lo dice, hermanos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados. En nuestra versión dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, Dios derramó su favor especial sobre mí y no
sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Hermanos, es muy clara la palabra. Ya Cristo me salvó, ya Cristo vive en mí. Y, hermanos, ¿la gracia del Señor ha sido en vano para contigo? ¿Cómo respondes a esa gracia, hermanos? ¿Cómo respondo yo a esa gracia? Si el Señor me dio algo, me dio la salvación, una salvación que no merecía, ¿cómo estoy respondiendo? Pablo dijo: antes he trabajado más que todos. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Pero Dios va a obrar cuando tú te dejes, hermano, porque Dios te ha llamado y lo hemos predicado muchas veces aquí. A veces decimos, ¿y quién va a hacer esto? Y volteamos a ver a los demás. También falta aquello. ¿Quién está dispuesto? Pues el Señor te llamó a ti, hermano. La Biblia dice que el Señor nos dio dones, nos dio talentos, nos dio ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Eso dice la palabra, hermanos. Un poco después, hermanos, vemos el trabajo que Pablo realizó, hermanos, después de que fue salvo, de que tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y lo describe en la palabra del Señor allá en segunda a los Corintios 11, 23 al 28. Segunda a los Corintios 11, 23 al 28. Él aquí describe el esfuerzo y el sufrimiento que ha pasado a causa de la gracia de Dios. 11, 23 dice así al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Como embajador de la gracia, hermanos, Pablo se volvió el mayor evangelista. Un hombre, hermanos, que profundizaba en la palabra. No sé cuántos han leído Romanos. Es una carta que impacta, hermanos. El apóstol de los gentiles, el mayor plantador de iglesias. No, Pablo no era como los que ahorita dicen ser apóstoles o muchos pastores de este tiempo que llenan sus iglesias sacando gente de otras iglesias. No, hermanos. Pablo iba y sembraba la palabra, ¿no es así? Eso dice Hechos, hermanos. Por eso sufría persecución, por eso, hermanos, tenía escasez, porque no llegaba a iglesias grandes donde, ya los diezmos son seguros. No, él le plantaba desde abajo. Él evangelizaba a personas idólatras, metidas en hechicerías, metidas en ocultismo, hermanos, en tantas cosas. Pero vemos, hermanos, que plantó iglesias en las provincias de Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. Ningún hombre
ejerció, hermanos, tanta influencia sobre toda esta parte, hermanos. Ningún escritor fue tan conocido, ni tampoco sus obras fueron tan divulgadas como las de él. Así que, hermanos, para aquel que ha sido salvo por la gracia de Dios, de ahí en adelante debe creer también que la gracia de nuestro Dios nos capacita para vivir y para servirle. ¿No es así? No podemos decir, no, pero yo no sé hablar. Moisés tampoco sabía hablar. ¿Sí saben eso, hermanos? Pero el Señor le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Notemos, hermanos, a pesar de que está hablando aquí Pablo de lo que está haciendo por el Señor, no menciona las miles de millas que ha caminado, hermanos, que ha viajado para predicar el evangelio. No menciona las cartas escritas, ¿o sí? ¿No? Ni tampoco, hermanos, habla de los hombres que ha entrenado para el ministerio. No habla, hermanos, de su ministerio a los enfermos, a los pobres. ¿Qué es lo que motiva a un hombre que tenía una buena posición, que era un líder religioso muy respetado? Él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro, hermanos, un rabino muy reconocido. Él tenía un futuro brillante. Sin embargo, ¿qué lo motivó a haber abandonado todo esto, hermanos, y ganarse la vida como un obrero común? ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Aparte de predicar, hermanos, hacía carpas para ganarse la vida. ¿Qué lo motivó, hermanos, para soportar una vida tan difícil y demandante? ¿Qué lo motivó? Él lo dice aquí en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. ¿Por qué somos, hermanos? A veces nosotros nos envanecemos diciendo, no, yo por esto, mis papás me educaron en esto, yo tuve las mejores calificaciones, yo toqué puertas, y nos jactamos. Pero la Biblia dice que los que han sido realmente impactados por la gracia de Dios lo demuestran. ¿Cómo? Con su deseo en servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? De trabajar, de dar y de sacrificar su vida para el Señor. Es así como demostramos, hermanos, que hemos sido realmente impactados por la gracia de nuestro Dios. Jesús dijo allá en Lucas 7:47 que a los que aman, a los que se les ha perdonado poco perdón, poco aman. Y a quienes se les ha perdonado mucho, mucho aman. Vamos, hermanos, Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Jesús había llegado al hogar de un fariseo, un intérprete de la ley, un hombre, hermanos, importante. Y dice la escritura que este hombre no le lavó los pies, no le dio agua para lavarse los pies. Era, hermanos, en esos tiempos era una señal de amabilidad, pero también, hermanos, era la cultura que cuando alguien venía a su casa como visitante se le tenía que recibir con agua, hermanos, para lavarse los pies. Por el camino, hermanos, no eran como los caminos de ahora, eran llenos de tierra. Y entonces eso demostraba, hermanos, un buen recibimiento. Que el que lo estaba recibiendo estaba demostrando que pues realmente lo valoraba. Sin embargo, Simón no hizo eso. Pero vino una mujer, dice la palabra del Señor, allí en el versículo 37,
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Una mujer que pecadora. ¿Y qué dijo este fariseo, hermanos? Pensó, si este fuera profeta, conocería quién le está tocando, conocería qué clase de mujer es. Y entonces el Señor, hermanos, en el 40 le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y es como le dice en el 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y la pregunta es: ¿cuánto te ha perdonado el Señor, hermano? Porque quizás los que no quieren servir piensan que no le deben mucho a Dios. A lo mejor tú dices: no, yo era bien buena gente. ¿Qué me va a perdonar el Señor? Pero, hermanos, el apóstol Pablo sí reconocía que era por la gracia de Dios que él había sido salvo, que era por la gracia de Dios que había obtenido el perdón de sus pecados.